للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos de nuevo a Ramadán Karim, el programa en el que el Sheikh Isa García nos resuelve las dudas sobre el ayuno durante el mes de Ramadán y su práctica correcta. Assalamu alaikum, Sheikh Mohammed Isa. Wa alaikum salam wa rahmatullah ali. Bienvenido de nuevo con nosotros, como ya es habitual. Es siempre un gusto. Comenzamos, si te parece, con algo bastante importante, no obstante no obligatorio, que son las sunnas o actos recomendables, actos de adoración recomendables durante el ayuno, ¿no? ¿Qué nos podrías aportar en este sentido? Bueno, actos recomendables durante el día en Ramadán y durante la noche en Ramadán son muchos. Evidentemente los sacamos del comportamiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Podemos comenzar desde el principio del día. El profeta sallallahu alaihi wasallam, como recomendación al musulmán que va a ayunar, le dice que tome un pequeño refrigerio antes de que comience el horario del ayuno, para que de esa manera no le sea tan difícil sobrellevar todas esas horas de hambre y de sed. ¿Cuál sería la hora exacta, el momento exacto en el cual se debería tomar este sahur, o sea, este pequeño refrigerio antes de comenzar el ayuno, antes del fajr? Bueno, la sunna establecida es que el profeta aconsejó que fuera lo más cercano al adán del fajr. Es decir, en un hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: cuando escuchen el adán de Bilal, levántense y coman. Y cuando escuchen el adán de Ibn Maktum, entonces comiencen el ayuno. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam había establecido dos de los sahabas que tenían voz distinta, identificable. El primer adán era como un despertador para los sahabas. Ellos escuchaban el adán de Bilal y se levantaban y comenzaban a comer. Y cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando escuchen el adán de Ibn Maktum, es decir, cuando se escucha el comienzo del día, en ese momento dejen de comer y comiencen el ayuno. Es decir, que la sunna establece que ese suhur, ese pequeño refrigerio, sea incluso hasta el momento en el que suena el adán, comienza el adán de Salat al-Fajr. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam decía que en esta comida hay una baraka, y que la umma, la nación, siempre va a estar con baraka, en el bien, mientras no retrasen el iftar. Es decir, al principio el profeta sallallahu alaihi wasallam nos habla sobre la baraka del suhur, es decir, retrasar la comida hasta que comienza el ayuno. Y luego el profeta sallallahu alaihi wasallam nos habla de que después de haber pasado todas las horas necesarias de ayuno, la sunna del profeta, la bondad está en que en cuanto termina el tiempo de ayunar, desayunar inmediatamente. Lo cual implica, en definitiva, el ayunar el periodo de tiempo más corto posible dentro de lo obligatorio. Es decir, Dentro de lo no obligatorio. ayunar en la medida de lo posible ni un minuto más de lo obligatorio, ¿no? Porque que Allah nos pide ese sacrificio, pero no quiere exigirnos nunca ni un ápice más de lo que somos capaces de dar, ¿no? Exacto. Otro de los asuntos que pueden ser recomendados dentro del ayuno, y ahora que estamos hablando del iftar, es que el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿cómo desayunaba o qué desayunaba? Lo que se narra es que el profeta sallallahu alaihi wasallam, siempre que hubiera rutab, es decir, el dátil fresco, el profeta sallallahu alaihi wasallam prefería desayunar con dátil fresco. Sí, este es este dátil, este tipo de dátil que no está arrugado aún, ¿no? Que se está como aún, la piel está tersa, ¿no? Aún no está del todo Exacto, es como arrugada. si fuera la fruta fresca. Exacto. Aún. Ese es el rutab. Si no había, entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam optaba por el dátil seco. Y si no había, el profeta sallallahu alaihi wasallam desayunaba con 3 sorbos de agua. Y el musulmán que quiere acercarse a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y evidente es que el profeta es nuestro mejor ejemplo. Y si queremos acercarnos a Allah y si queremos mayor recompensa, lo que debemos hacer es acercarnos cuanto más podemos a su ejemplo,
pues esta es una buena ocasión también para practicar esta sunna, es decir, es un acto recomendado. Debemos dejar claro que no nos referimos a desayunar solo eso, sino a comenzar con eso y seguir con lo que sea típico, ¿no?, de nuestra región o de nuestra costumbre, ¿no? Sí, incluso uno también podría analizar que el profeta sallallahu alaihi wasallam elegía desayunar con algo dulce por la cantidad de azúcar que tenía, porque el cuerpo después de muchas horas de ayuno, estas azúcares lo pueden ayudar. Y también es de mencionar que el profeta sallallahu alaihi wasallam desayunaba esto e inmediatamente realizaba el salat al-maghrib. Entonces, también quizás no sea una buena costumbre, algunos musulmanes se sientan a una mesa a romper el ayuno y literalmente lo rompen, ¿verdad? Porque se pasan una hora comiendo y retrasan la oración del Maghrib, y esto no es bueno. Lo bueno es siempre realizar las oraciones al principio o al comienzo de su horario, y específicamente este Salat del Maghrib, luego de haber completado un día de ayuno, desayunar unos pocos bocados, agua, rezar, y entonces sí uno ya puede sentarse más tranquilamente a degustar los platos de Ramadán. De igual modo no conviene tampoco estar muy lleno, o sea, conviene comer algo para decir ya no estoy ayunando, pero no llenarse antes de rezar porque representa problemas a la hora de hacer el rukú, la inclinación, la postración, ¿no? Si se tiene la barriga muy llena, ¿no? Sí, más teniendo en cuenta que al poco tiempo viene una oración tan importante y tan significativa de Ramadán como es Tarawih. Entonces, el musulmán debería desayunar, pero tampoco debería desayunar tanto, no debería comer tanto porque tiene que mantenerse activo para esta oración, que es una oración larga que se hace durante la noche en Ramadán. Y si uno se ha llenado el estómago, todos sabemos la somnolencia que viene conjuntamente con la comida. Entonces, lo mejor es no comer más allá de lo estrictamente necesario. O sea, Ramadán es una época en la que le damos de alguna manera un descanso a nuestro aparato digestivo. Entonces, continuar ese descanso también por la noche. Otro de los asuntos recomendados o sunnas relacionadas con el iftar es una súplica que el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía en el momento de desayunar. El profeta sallallahu alaihi wasallam decía: "Dhahabat al-dhamma wa abtalat al-uruq wa thabatat al-ajru insha'Allah". Esta súplica significa: la sed se ha ido, las venas se han llenado nuevamente y se ha confirmado la recompensa, inshallah, si Allah quiere. Si esta súplica, el profeta sallallahu alaihi wasallam la acompañaba en el momento del desayuno. Y eso es también de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, hacer esta pequeña súplica y desayunar. Y no en el momento del desayuno cuando suena el adán y están todos para comer, entonces en ese momento levantar las manos y hacer una súplica de 10 minutos en la que están todos deseando poder romper el ayuno. Sobre el asunto del desayuno, tengo entendido que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo que hacía era romper el ayuno con un número impar de rutab o de dátiles, ¿no? Así está mencionado, que eran 3. En este caso eran 3. Sí. Otra de las cosas que también son de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam está relacionada con el comportamiento del ayunante. Y esto es muy importante porque Ramadán tiene que significar para el creyente una escuela, un colegio en el cual Ramadán le ayude a mejorar su comportamiento. Es decir, comienza Ramadán y el musulmán ayuna y transforma su comportamiento de tal manera que cuando termina Ramadán uno tiene que sentir que es mejor musulmán. Que esto de esforzarse durante el día en controlar su hambre, sus pasiones, su sed, su comportamiento, y las noches dedicarse a la oración y a la lectura del Corán, significa que uno, pasado un mes de entrenamiento de esta manera, el musulmán tendría que terminar siendo un mejor musulmán, tener más control de sí mismo, tener un mejor carácter, estar más asiduo a los actos de adoración y no abandonarlos. Es decir, continuar rezando durante la noche, continuar haciendo las oraciones en su horario, porque es algo que los musulmanes se aplican mucho. Durante Ramadán, muchos musulmanes se aplican en hacer las oraciones en su horario. Y lamentablemente algunos musulmanes fuera del mes de Ramadán
no son aplicados. Es decir, si se les pasa un horario de oración o algunos son negligentes con sus oraciones, pero vemos que en Ramadán la gente se aplica más. Entonces esto tendría que servir de alguna manera para que luego de terminado el mes de Ramadán se siga con el mismo comportamiento. Sí, digamos que es como una especie de recarga del imán, de la fe, ¿no? Que nos permita después mantener un nivel más alto de práctica que el que teníamos antes de ese Ramadán, ¿no? Exacto. Si no, se podría decir que el Ramadán no le hemos sacado el 100%, ¿no? Exacto. de su jugo. El profeta sallallahu alaihi wasallam aconsejaba tener buen comportamiento durante Ramadán y decía: si una persona no deja de hablar falsedades y de mentir durante su día de ayuno, Allah no necesita que deje de comer y de beber. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam está relacionando directamente el comportamiento con el objetivo y la recompensa del ayuno. Es decir, que ¿de qué le sirve a un musulmán abstenerse de la comida y de la bebida? Es decir, pasar horas de hambre y sed si su comportamiento antes de Ramadán y durante Ramadán es el mismo. Si miente y falsea las cosas antes de Ramadán y durante Ramadán. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam lo que nos está diciendo es mucho cuidado con el comportamiento durante Ramadán. Porque puede que una persona ayune, pase hambre y sed, como dice en un hadiz, y no se lleve de su ayuno sino la sensación del hambre y la sed, a causa del mal comportamiento que ha tenido. ¿Estás refiriéndote a que no se llevaría nada, no ganaría nada con ese ayuno, salvo hambre y sed? O sea, ¿a que sería totalmente inválido a nivel espiritual ese ayuno? Podríamos decir a nivel espiritual. Quizás esta persona considera que ha cumplido con los requisitos para que su ayuno sea válido. Es decir, no ha comido, no ha tomado, no ha mantenido relaciones sexuales, pero su comportamiento es tan denigrante, miente, engaña, falta la verdad, comete un fraude, que ¿de qué le ha servido el ayuno? Es decir, obtiene recompensa. Cada uno de estos malos comportamientos que tiene le restan y le restan y le restan de la recompensa. Y por eso es que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, puede que haya ayunado todo el día, pero lo único que se lleva es decir, no tiene recompensa su obra, no tiene baraka su obra, como causa del mal comportamiento. Es decir, que el musulmán debería estar muy atento a eso, a que Ramadán es un mes en el que no se puede mentir. Y a Ali, nunca se puede mentir. Claro, ciertamente. Pero en Ramadán menos, porque Ramadán tendría que ser una escuela que nos enseñe a llevar un comportamiento recto. Es decir, que nos enseñe y uno se fuerce a llevar cada vez más un comportamiento recto. De tal manera que cuando termine Ramadán uno sale y ha tenido 30 días de entrenamiento y siga comportándose de esa manera. Porque si no, tiene ese peligro. El peligro de que ha pasado 30 días de hambre y sed y la recompensa que debería tener la transformación de su carácter para ser un mejor musulmán, no la ha conseguido. Y eso, como dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, lo único que se estaría llevando de su Ramadán es hambre y sed. Lo mismo sucede con el enfado, ¿no? No es correcto, ¿verdad?, dejarse llevar uno por el enfado o por la ira durante el tiempo del ayuno. Volvemos a lo mismo, nunca es correcto, pero especialmente durante el periodo de ayuno en Ramadán, ¿no es así? Sí, especialmente, porque Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán, dice وَإِذَا خَطَبَكُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Si les hablan de mala manera a los ignorantes, a los que faltan el respeto, ¿cómo contesta el creyente? Salam, paz. Es decir, ese sería el comportamiento del musulmán, la respuesta del musulmán ante la agresión. Pero mucho más en Ramadán. En Ramadán el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, si alguien te insulta o te provoca, es decir, alguien trata de ofenderte directamente, ¿cuál es la respuesta del musulmán? Ana sa'im, ana sa'im. Estoy ayunando, estoy ayudando. Como diciendo, no me voy a involucrar en nada de esto. O sea, estoy ayunando, concentrado en mi ayuno, en la transformación de mi espíritu y mi comportamiento,
y no me voy a involucrar con nada de esto. Bien. No voy a dejar que la ira se apodere de mí, que las malas palabras se apoderen de mí, que el mal comportamiento se apodere de mí. No voy a dejar nada de esto. De alguna forma esto nos plantea cómo Ramadán no es solo un sistema de mejorar nuestra relación con Dios a través del imán y la adoración, sino que también de forma horizontal, ¿no?, mejora también las relaciones entre los musulmanes y mejora la hermandad y la concordia, ¿no? Al no enfadarse, al no poder uno inmiscuirse en discusiones, ¿no? Una vez más vemos como el Islam es un sistema integral que no solo nos mejora en el ámbito espiritual, que sería el vertical, sino también de forma horizontal con la sociedad y la comunidad, ¿no? Sí, además esta frase que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos orientó a decir, que es Ana Saim, estoy ayunando, tiene un doble mensaje, porque por un lado es un recordatorio para uno mismo, diciendo, no tengo que involucrarme en esta situación, sino que recuerda a uno mismo, estoy ayunando. Y por otro lado es un recordatorio a la otra persona, si es un musulmán, como diciéndole, recuerda que tú también estás ayunando. Es decir, estamos en un mes en el que los musulmanes tenemos que estar en paz, tenemos que practicar nuestra hermandad, tenemos que tratar de purificar nuestro carácter. Entonces, si yo estoy ayunando y el creyente es espejo del creyente, tú estás ayunando también. Es decir, que estas palabras del profeta tienen un doble sentido, tanto para el que las dice como para el que las escucha. Las hostilidades también a nivel de guerras, de combates en principio, siempre que sea posible, deberían tratar de detenerse o minimizarse durante el mes de Ramadán, ¿no es así? Bueno, en principio el Ramadán es un mes en el que Allah Azza wa Jal siempre ha ayudado mucho a los creyentes. Es un mes en el que Allah le concede siempre la victoria a los creyentes que se esfuerzan por una causa justa y verdadera y con su intención sincera de complacer a Allah. Allah siempre les ha concedido la victoria a los creyentes. Pero Ramadán es un mes en el que el musulmán tiene que tratar de practicar la mejor de sus cualidades. Y el musulmán ha venido para insertarse con lo que es la naturaleza de la creación, que es en principio la paz, la tranquilidad, la serenidad de todas las cosas. Un consejo, quizás, y de las cosas más importantes que podríamos hablar en este momento sobre lo que es sunno recomendado en Ramadán, es la correcta utilización del tiempo. Ramadán son 30 días como máximo. El día es corto, la noche es corta, Ramadán es como un puñado de arena que uno tiene en la mano y se le va escapando. Entonces uno debería tratar de organizar su tiempo de tal manera de aprovechar durante el día para leer Corán, para escuchar conferencias islámicas, para recordar a Allah, para ser consciente de su ayuno, para tratar de hacer el bien. Y aquí yo podría llamar la atención a una costumbre que a veces hay en la comunidad islámica, sobre todo en el colectivo de las mujeres, y es que se utiliza mucho tiempo del día y de la noche para preparar la comida, cuando en realidad con un poco de colaboración entre el hombre y la mujer y también la ayuda de los hijos. Se podría dedicar a la adoración también. Exacto, la adoración de la mujer durante Ramadán no es estar dentro de la cocina y estar todo el día preparando distintos platos. Es decir, sí, todos, hombres y mujeres, ganamos el favor de Allah a través del servicio a nuestros semejantes, del servicio del esposo a la esposa, de la esposa a la esposa y a los hijos. Pero ese no es el acto de adoración sublime que tiene que hacer la mujer durante el mes de Ramadán. Entonces, si bien es cierto, hay que preparar algo, y es de la costumbre preparar siempre algo delicioso, y todo es delicioso en el horario del desayuno, pero hay que llamar la atención sobre esto. Es decir, la mujer tiene que dedicar más tiempo a los actos de adoración, y por lo tanto necesita también la complicidad del esposo para ayudar en las tareas del hogar o en el cuidado de los niños, para que la mujer también pueda salir de Ramadán teniendo un mejor carácter, una mejor adoración, habiendo aprovechado el ayuno y no solamente habiéndose hecho práctica en todo lo que son las recetas culinarias, ¿verdad? Bueno, pues en este sentido aprovechamos para recomendar a los maridos musulmanes que nos ven que, bueno, que planteen esto a sus mujeres, si quieren. Te agradecemos una vez más tu aportación y, en fin,
Con esta reflexión acerca de compartir las tareas nos despedimos hoy. Jazakallah khairan, Ustad. Barakallah fik, barakallah fik. Y a ustedes, como siempre, solo me queda despedirme y desearles el mejor ayuno y el mejor desayuno, y que nos veamos en el siguiente programa, en el cual, ya saben, como siempre, les pasaré lista, así que aquí tendrán que venir a vernos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.